Y me encantó este tema, que hoy lo llamamos reprogramación mental, donde la idea y mi intención al servirles con esta capacitación es que puedan tener dos conceptos claros o para qué estoy compartiendo este tema. Por un lado, para poder entendernos, aceptar y ver qué fue lo que sucedió en nuestro cerebro desde que nacemos hasta hoy en día, y también para poder entender a las demás personas. ¿Sí? Sabemos que somos seres sociales por naturaleza y que no estamos solos en este mundo, así que con más razón nuestras relaciones personales es lo más importante que tenemos. Así que bueno, como dice ahí en pantalla, todos tenemos una programación mental. Desde que nacemos tenemos un chip en blanco y hasta los 5 años se nos instala un programa que queda grabado en nuestro inconsciente. Si nosotros nos ponemos a pensar, esto realmente es importante, porque desde niños no entendemos nada del mundo, no lo conocemos de hecho, y hay personas como nuestros padres, como los familiares, cuidadores, en caso de que hayamos ido a guarderías, los dibujos animados que vimos, hasta esa edad han marcado absolutamente lo más importante de nosotros, que es nuestro inconsciente. Y no solamente que es importante, sino que con eso no podemos hacer nada, si se quiere, ¿no? Porque fue algo que no fue voluntario, fue algo que inconscientemente fueron grabando en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que saberlo. Lo más similar para entender esto es que nuestro cerebro funciona como una computadora, ¿sí? Donde se instala un programa, que es el software, que dirige todo, absolutamente todo, y determina el comportamiento de la máquina, es decir, de la computadora, pero en nuestro caso sería de todo nuestro accionar. ¿Y por qué digo esto? Porque a medida que crecemos, no termina ahí toda la información y toda la programación que recibimos, sino que a medida que luego del jardín, por ejemplo, vamos a la escuela, en caso de los que hayan ido, también a una universidad, o primero a la secundaria, ¿no? Luego, si alguno decidió estudiar, fue a la universidad, o a cualquier otro centro de aprendizaje. Entonces, todas estas diferentes etapas también fueron momentos donde fuimos programados y donde seguimos recibiendo información que van formando en nosotros los paradigmas, las creencias, los modos como nosotros nos conducimos por la vida. Entonces, dicho esto, los paradigmas justamente son esos modelos de pensamientos que tenemos instaurados en nuestro cerebro. Es como nosotros interpretamos la realidad. ¿Qué sucede y por qué es importante los paradigmas? Porque cada uno, de acuerdo a su realidad, tiene su verdad. Entonces, si lo hablamos a modo integral, todas las personas tienen una verdad diferente, ¿sí? Y por ende su realidad diferente. Dicho esto, me pareció muy importante que seamos conscientes de que si todavía no conseguimos ese éxito exterior, y llamo éxito, cada uno tendrá su concepto, ¿no? Pero un éxito integral en todas las áreas como ser humano, si todavía no conseguimos ese éxito o sentimos que no estamos encaminados ahí, es porque todavía internamente, ¿sí? Ese éxito interior todavía no se produjo. Pero tranquilos porque estamos en camino. Es más, todos los que estamos conectados acá ya estamos dando un extra, que tal vez algunos también tuviesen la posibilidad de hacerlo y no lo hacen. Entonces, continuamos. Estos paradigmas se siguen formando, como les decía, en las diferentes etapas que vamos pasando. Por ejemplo, y me gustó graficarlo ahí, con ese dibujito, donde se entiende que la docente, de acuerdo a su manera de pensar o tal vez de enseñar, va transmitiendo a los niños exactamente el mismo molde, la misma forma, ¿sí? Sin ánimos de ofender a ningún docente, sé que son excelentes y hacen lo que pueden, pero realmente tal vez el sistema tradicional está diseñado para que solamente tenga la educación tradicional o la educación diplomática, ¿no? Donde nos dan un título, donde nos dicen, perfecto, pasaste a segundo grado, pero falta ese contenido de la educación para la vida real, donde tal vez el manejo de emociones, la tolerancia a la frustración, el trato con el otro, la comunicación, y bueno, tantas cosas que después nos damos cuenta que de grande necesitamos para vivir. Entonces, en la educación tradicional nos fueron reprobando muchas veces al equivocarnos, entonces no digo que esté mal no corregir a la persona que se equivoca, pero el mensaje que nos transmitieron seguramente de niños al equivocarnos en las escuelas era ponernos una mala nota. Entonces hoy en día de grandes seguimos teniendo ese miedo a equivocarnos. Pero todo eso se puede modificar justamente cuando nosotros reprogramamos nuestra mente. Entonces,
Ahí en esa etapa se fue robando un poco el espíritu emprendedor y soñador con el que nacemos todos, ¿sí? Hoy en día sé que sigue vivo ese espíritu emprendedor y soñador, si no, no estaríamos acá conectados, pero bueno, es muy importante saber que también existen los medios de comunicación, o manipulación como me gusta llamarlo muchas veces, donde en la televisión solamente si ponemos un canal de noticias, vemos el 90% noticias malas y el 10% sí alguna cosita buena ahí para que no quede tan obvio, ¿no es cierto? Pero realmente nos llenan de miedo, paralizando también nuestro accionar. Y todo esto condiciona justamente la manera en que vamos viviendo nuestra vida. Hay una imagen nuevamente y cuál es el peligro, porque es tan importante que seamos conscientes de que tenemos una mente inconsciente y como se ve en esa imagen, es la mayoría de nuestra mente, ¿sí? La mayoría de información que tenemos en nuestra mente. Y si no tomamos conciencia de lo que escuchamos, de lo que vemos, perdemos esa libertad de elegir, de tomar decisiones y seguimos formando parte del sistema tradicional, ¿sí? Eso por un lado. Después, ¿cuál es otro peligro? Exponernos a estos medios de comunicación de una forma desprevenida tiene consecuencias. Y digo de una forma desprevenida porque no estoy diciendo que tenemos que estar aislados del mundo o no conocer las noticias, pero sí ser conscientes y estar ahí atentos a qué estamos viendo, qué estamos escuchando, y ser personas racionales y entendidas en aquellas cosas que vamos metiendo nuevamente en nuestra mente, ¿sí? Y también, ¿cuál es el peligro? Que si incorporamos como normas de pensamiento y comportamiento lo que es socialmente aceptado, ¿para qué lo hacemos? Para sentirnos aprobados, apreciados, evitamos el aislamiento, las burlas, las críticas y las contradicciones de otros. Eso también es lo que sucede. Por eso queremos ser socialmente aceptados siempre, pero no nos damos cuenta, o a veces sí nos damos cuenta, de que eso justamente va tapando y va frenando el propósito para el cual cada ser humano nació, ¿sí? Entonces la inconsciencia es lo que nos vuelve personas sin fundamentos, haciéndonos hacer cosas por hacer, ¿sí? Hay muchos por ahí chistes o también historias donde de generación a generación van haciendo una forma de cocinar, por ejemplo. Y ninguno entiende por qué, pero es porque la abuela le dijo a la madre y la madre le dijo a la hija y la hija ya compartió con su hija, y eso se forma justamente como un patrón de conducta, ese paradigma que no realmente no nos ponemos a criticarlo o a cuestionarlo, diciéndolo de una manera más suave, sino que simplemente lo hacemos porque así siempre se hizo. Entonces, ese es el peligro, no ser conscientes. Como verán en ese dibujito, solo una parte muy pequeña de nuestro cerebro es la mente consciente. Entonces, ¿dónde vamos a trabajar más nosotros? ¿Y dónde vamos a volvernos más humanos también al entender con las personas que nos relacionamos? En la mente inconsciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo tiene una respuesta, todo tiene un porqué. ¿Sí? Me gustó esa imagen ahí en el lado izquierdo, y comienzo con esta frase de Einstein que dice: locura es continuar haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad o en el sistema tradicional, esto que viene desde arriba, como decimos, ¿no? La política, el gobierno, que nosotros no podemos modificar, pero sí desde cada lugar donde nos encontremos podemos hacer algo para modificarlo, y que de hecho lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si no sucede esto, los niños del siglo XXI están siendo educados por adultos del siglo XX que están usando un currículum del siglo XIX y siguen técnicas del siglo XX. Sé que suena un poco negativo, ¿no?, el mensaje, pero esa no es la idea, sino que cuanto más conscientes somos, más libres somos en realidad. Entonces el mensaje sí es positivo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser realistas también de aquellas cosas que fuimos incorporando. Damos gracias a nuestros padres, a los educadores, a todos los que nos fueron formando, pero tal vez nos formaron de la misma manera que a ellos les formaron. Entonces viene acá esta corrupción o esta forma de modificar que tenemos, gracias a Dios, una vez que somos conscientes. Hay diferentes edades, tal vez uno pudo lograr esto a los 15, a los 16, a los 20, a los 30, no importa la edad, a los 40, 50, nunca es tarde para poder ser conscientes, porque también inclusive sabemos que hay muchos niños, muchos hijos ya acá, que están viviendo otra educación, ¿sí? Que más allá de la académica tienen la educación para la vida real, esa educación que siempre nos habla Miguel, que es completa, integral.
¿sí? Tanto de liderazgo como personal y también financiera, porque no vivimos solo de amor, hoy nos dimos cuenta de eso. ¿Sí? Y entender entonces siempre que estamos en tiempos de cambio, constantemente la raza humana siempre evolucionó junto a ¿qué? A las diferentes etapas que tuvo en las eras también a nivel económicas, ¿sí? Tenemos la era agrícola en el siglo XIX, la era industrial en el siglo XX, y la era de la información en el siglo XXI, sé que tal vez a esa imagen le falta un poco más, porque inclusive estamos hoy también ya en lo que es la era de la comunicación, pero la era también de la influencia. Se darán cuenta que todo a través de Internet hoy en día, gracias a esa globalización, ¿no es cierto?, podemos estar conectados con todo el mundo en un solo momento, cosa que antes eso era imposible. Entonces esto fue modificándose. ¿Qué sucede? Les decía que en principio la intención es que podamos entender qué nos sucede a nosotros, de qué fuimos cargados en esta programación mental, pero también los demás, ¿sí? Para volvernos un poco más empáticos con nosotros, porque muchas veces cuando vamos y contamos algo y realmente se produce ese choque, no es porque la persona sea mala, es porque todavía no ha tenido una reprogramación a la realidad que nosotros estamos viendo, ¿sí? Entonces nuestros abuelos en su momento, la era agrícola, fue todo ese trabajo duro que hasta hoy en día sigue existiendo, pero justamente para personas que ya quieren. Luego hubo una revolución industrial, esa era industrial donde ya aparecieron las fábricas, y por último, justamente con la globalización, es que se armó toda esta red de comunicación a nivel mundial, donde uno puede comprar un producto al otro lado del mundo y que le llegue en días, cosa de que eso antes era imposible. Entonces, siendo conscientes de todos estos cambios, es mucho más sencillo tratar con las personas, ¿sí? No vamos a pretender tal vez que nuestro abuelo haga un PowerPoint, pero podemos sí nosotros ayudarlos a armar. Lo mismo le sucederá con los asociados que tal vez tienen más edad que ustedes. Para eso estamos, justamente. El mundo es una cooperación, si así nos gusta verlo. Nosotros podemos atender los consejos sabios de las personas más grandes, pero también siempre es bueno escuchar, en mi caso tengo 30 años, 31 años, y a mí me gusta mucho ver a mis sobrinos, por ejemplo, a mi sobrina, mía en este caso, que está en esa edad donde está aprendiendo tanto de la tecnología y que me puede enseñar a mí, que de hecho me enseña a mí. Entonces, siempre tener esa conciencia de que todo el tiempo estamos aprendiendo y agregando nuevas reprogramaciones a nuestra mente, y no importa la edad de la persona. Bien, entonces, esta es la conclusión de la importancia. Como se ve en esa imagen, no vemos las cosas como son, sino que las vemos como somos nosotros. Entonces, por esto es que tenemos que reprogramar nuestra mente. Ese programa que han instaurado nosotros podemos como resetear, reiniciar y volver a reprogramarlo. Entendiendo esto, ¿por qué? Porque estamos llevando esta oportunidad a una población que en su mayoría está dentro de ese 95% que tanto hablamos del cuadrante del flujo del dinero, donde también nos encontramos nosotros antes. Y yo me ponía a pensar cuando armaba esto y decía, qué bueno que justamente la persona que me contó no me juzgó desde la condición de decir, tal vez tiene 2 títulos universitarios, va a estar cerrada esto porque va por otro lado, o justamente al contrario, alguien que no tenga título universitario y que por eso diga, no, esta persona es una empleada nomás, yo no le voy a comentar porque no va a estar abierta la oportunidad. No, justamente nosotros tenemos que llegar a ese 95%, y para que pasen a ser al 5%, como hoy en día lo estamos haciendo nosotros. Para eso es que estamos viendo todo eso, ¿sí? Acá entendemos justamente la importancia del seguimiento. ¿Por qué? Porque si de primera no entendieron la oportunidad que le compartimos, tal vez no es porque sea una persona ni negativa, ni cerrada, o en realidad sí, pero en el fondo sabemos que está programada de otra manera y todavía su mente no puede ver esta oportunidad que nosotros estamos viendo. No digo con esto el mensaje alentador de que todos vamos a ser parte de GD. Se entiende que el 5% siempre va a ser el 5%, pero lo seguimos buscando porque hay locos soñadores como nosotros. Y seguramente están ahí dentro de ese 95%, porque si no, ya son parte del 5%. Entonces, ese seguimiento nos da a entender que qué es lo que hacemos nosotros. Vamos sembrando semillas, nuevas semillas, que esa mente seguramente todavía no tiene. ¿Hasta cuándo? Hasta que entienda esto que nosotros le queremos compartir. Voy a correr esto un poquito que me está tapando ahí. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que tengan ese valor que tuvimos nosotros, porque fue una decisión, tal vez con miedo, pero lo decidimos, de poder modificar la forma de ver las cosas y en consecuencia cambiar su realidad. Bien, hasta acá entonces
la importancia, y yo quería dejarle como unos tips, disculpen si hablé muy rápido, pero bueno, es parte, ¿no?, de la personalidad. Entonces, la pregunta antes de los tips es esta: ¿es normal que esto sea así? Y la imagen creo que lo describe totalmente, porque les doy ahí un momento para que la miren. Tal vez a veces es fuerte, pero es real, ¿sí? Lo que muestra ahí es que una persona, por pensar diferente, porque tal vez tuvo otra idea, está siendo llevada a ser, digamos, no me sale en este momento el nombre, pero bueno, la cuestión es que la están juzgando por pensar diferente, ¿sí? Dicholo de otra manera. Entonces, ¿es normal que esto sea así? Y la pregunta, si ya se la respondieron, es que sí. ¿Por qué? Porque fuimos programados para hacer lo que hacen las masas, lo que hace la mayoría, lo que se considera como normal o correcto. ¿Por qué? Porque si no, justamente sos el juzgado, el criticado, el loco, ¿sí? ¿Cuántas personas conocemos de éxitos, y no solamente acá dentro del negocio, que tenemos muchos para decir, pero tal vez como más famosos, por decirlo así, o porque estuvieron en otras épocas o porque inventaron otras cosas, siempre tienen esa característica, ¿sí? De tener esas ideas que nadie las tendría, ¿sí? Porque justamente somos únicos. Entonces, en un mundo donde concretar sueños es solo para algunos, y que en realidad sí es solo para algunos, pero ¿para quiénes? Para aquellos que tengan el coraje de hacerlo, ¿sí? El 95% de la población es educada para la conveniencia de otros y no para la vida real. Esto me gustó dejarlo en manera de reflexión, porque es así de crudo, ¿sí? Cuando nosotros somos conscientes de que esta es nuestra realidad, podemos actuar en ella, podemos realmente producir cambios en nosotros. A veces cuando me preguntan o pienso, ¿no?, ¿qué voy a decir también cuando me dicen a qué me dedico? Y a mí me gusta decir que soy una transformadora social o una transformadora de la realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente con una semilla que compartamos a una persona y eso le puede hacer un clic en su mente, ya estaríamos transformando una realidad, una sociedad, una familia, comenzando más pequeño, que es lo que cada uno de nosotros está haciendo. Así que hoy tenemos en las manos una oportunidad y una información para la vida real, la escuela de la vida, como me gusta decirlo. Entonces, no lo desaprovechemos. Y con esto entonces termino. ¿Cómo comenzamos esa reprogramación mental, ¿sí?, ese cambio? Primero, siendo conscientes. Yo creo que con toda esta información, y más la que venimos recibiendo hace un montón, en mi caso tuve la posibilidad de conocer la industria antes de GD, pero realmente me di cuenta que todo este proceso es real, no fue de la noche a la mañana. Entonces, ser conscientes, reconociendo, ¿sí?, sobre todo. Aceptar y agradecer, siempre, y no quedarnos justamente en el juicio, en el rencor o en el dolor con alguna persona o alguna etapa de nuestras vidas, porque eso no va a traer crecimiento, sino que nos va a volver a atar, sino justamente aceptar y agradecer. Después, desintoxicarnos, así como dice la palabra, como cuando lo hacemos, cuando sentimos que estamos muy pesados del estómago, por ejemplo, y decimos, bueno, voy a tomar algo para desintoxicarnos, tomamos una sopa. Bueno, con nuestro cerebro funciona lo mismo y lo necesita realmente. Necesitamos limpiar lo que no sirve, ¿sí? ¿Para qué? Para estar dispuesto y ir adaptándonos a los cambios. Justamente no sirve de nada, ya nos dimos cuenta, ser el más inteligente o el más talentoso sin tener esta capacidad de adaptarse al cambio. Nos sucede actualmente con la empresa, ¿no es cierto? Con este GD en línea que tanto defendemos. ¿Por qué? Porque entendemos que si estuviésemos en un empleo sucedería igual o peor. Si el jefe te cambia de un día para el otro horarios, te cambia el sueldo o lo que sea, siempre nos tuvimos que callar y aceptar. ¿Por qué? Porque era el jefe. ¿Qué nos hace pensar de que acá en este modelo, que si bien es diferente, también nos vamos a tener que adaptarnos tal vez a diferentes cambios? Pero como siempre decimos, esta oportunidad en todos los que estamos en GD sabemos que no hay en otro lugar. De la misma manera. Entonces, tenemos que tener esa capacidad. ¿Para qué? Para aprovechar las oportunidades, que requiere justamente, y de manera fundamental, de mirar la realidad con nuevos ojos. No hay otra. ¿Por qué? Porque todas las eras, como vimos anteriormente, requieren una reprogramación mental. ¿Sí? Ya nos dimos cuenta que los negocios en línea, los negocios de multinivel, inclusive los influencers, hoy en día hay muchas personas, o tal vez las de otras generaciones más grandes, dicen, pero eso no es un trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen instaurado un chip
del trabajo o un concepto del trabajo de acuerdo a su realidad, que no está mal porque es su verdad. Pero ¿qué sucede? También está la era de la influencia, donde la persona que está con el celular todo el día y trabaja de influencer, tal vez gana 3 veces más, 4 veces más que una persona que estudió profesionalmente una materia, una carrera, perdón, y se quemó las pestañas muchos años, ¿sí? Y no quiere decir de que una cosa esté bien o la otra esté bien. La realidad es la siguiente, que todo se va modificando, ¿sí? Todo, entonces nosotros, como grandes personas que somos, tenemos que saber aprovechar esas oportunidades y entender que es un proceso. Y como todo proceso, lleva tiempo. El éxito microondas no existe, ¿sí? Se lo puede decir cualquier persona que ha llegado a grandes cosas, no existe, es un proceso y lo tenemos que pasar todos. Entonces, cuanto más flexibles y entendidos en los tiempos seamos, más fácil va a ser para nosotros, más rápido vamos a poder ir. ¿Por qué? Porque, como decían en una de las capacitaciones que me encantó, cuanto más rápido nos equivocamos, más rápido llegamos. Y de eso se trata, de ser flexibles y entendidos en los tiempos para ir adelantando nuestra carrera, ¿sí? Y por último, perseverar y ser constantes en el cumplimiento de una visión. Es la importancia, como empresa tenemos una gran visión, supongo que como personas deben tener una visión, y si no, búsquenla, como equipo se debe tener una visión. ¿Por qué? Porque este crecimiento duele, realmente duele como todo, es como cuando vamos creciendo en la adolescencia, justamente adolecer viene de este crecimiento que duele y a veces es solitario, pero todo, absolutamente todo vale la pena. Siempre uno tiene que pagar el precio para que los otros salgan beneficiados, y eso nos demostraron también los líderes ya, y puede suceder que pase en tu ciudad, puede que pase en tu provincia, puede que pase en tu equipo, que hay alguien que tiene que pagar el precio y tiene que estar dispuesto y ser valiente. Así que bueno, me despido con esta última frase. No miré ni el tiempo, no sé ni cómo estamos de tiempo, si me pasé, si estamos bien, así que bueno, espero realmente haber dejado lo que quería, lo que tenía en mi corazón y en mi mente, y me despido con esta frase entonces, que dice que tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Lo dijo Henry Ford, y que todo realmente está en la mente. Así que bueno, estoy para servirles, muchísimas gracias.